Para este nuevo programa de 3 líneas hacia el éxito, hoy contamos con 2 socias que forman parte de una empresa con una filosofía y un concepto totalmente diferentes, con el cual han creado un negocio muy especial cumpliendo todas sus expectativas. Sin más preámbulos, soy Rocío García y hoy tenemos con nosotros a Cristina y a Claudia de Base 10 Arquitectura. Hola, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast. Estoy hoy con Base 10, con Claudia y con Cristina. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, encantadísimas de estar aquí con vosotros. Pues bienvenidos. Y de que, pues bueno, pues con muchas ganas, muchas preguntas que tenemos y sobre todo muchas ganas de escuchar. Eso es, pues nada, bienvenidas a las dos a un nuevo programa de 3 líneas hacia el éxito. Para nosotros es un placer contar con vosotras, sobre todo porque hemos creado un programa en el cual hablamos del emprendimiento y es fundamental que esto para nuestros oyentes hagamos una serie de preguntas que os tenemos preparadas. Y nada, pues lo dicho, que encantados de que estéis con nosotros, un programa más, así que vamos a ello, Steven, vamos con las preguntas. Pues muy bien, pues entonces quiero saber mucho sobre Base 10 y todo lo que estáis haciendo, cómo está estructurado la empresa, pero antes quiero saber por qué arquitectura y cómo empezasteis cada uno. ¿Por qué estudiamos arquitectura? Uh-huh. Uf. Pues yo creo que es algo que he querido de siempre, o sea, es algo súper vocacional. Pero os vais a reír un poco de mi historia porque yo tuve ahí un punto donde lo tuve claro, porque un amigo de mi padre, que era aparejador, hizo este curso puente que había antes para pasar a la superior y sacarse el grado de arquitecto superior, y, o sea, el grado, la titulación. Y claro, empezó en una edad en la que ya se había casado, tenía hijos pequeños, tal, nació su último hijo. Era la época en la que toda arquitectura era a mano. Yo creo que los que somos arquitectos de algunos años somos todos gente que nos gusta el dibujo a mano y se nos ha dado medio bien, ¿no? Y entonces tenía que hacer un examen de dibujo del natural, era dibujar unas esculturas, tal. Me dijo, ¿me lo haces? Esto no sé si... Pero bueno, así fue. No voy a dar nombres por si acaso. Pero así fue. Le hice los dibujos, sacó buenísima nota y dije, oye, que a lo mejor me puedo dedicar a esto. Y fíjate, hasta aquí hemos llegado. Así que esto fue como con 16 años y ya lo tuve clarísimo. Pero siempre me gustó la arquitectura. Siempre me ha llamado mucho las casas, la arquitectura antigua, siempre me ha encantado. Uh-huh. O sea, yo creo que en general los arquitectos tenemos una profesión que es muy vocacional y lo hemos tenido casi todos, o la gente con la que yo he hablado de este tema, muy claro desde bien pequeñitos. Sí. Pues eso es una gozada, descubrir una pasión y tener súper claro lo que uno quiere hacer con la vida tan joven. ¿Y Claudia? Yo no tuve ningún punto de inflexión, realmente es que no recuerdo querer estudiar otra cosa que no fuera arquitectura. O sea, recuerdo desde muy, muy pequeña, adolescente, vaya, pensar que lo que quería estudiar era arquitectura. Me llamaba mucho la atención cuando recuerdo preguntas, la típica pregunta, ¿pero qué quieres estudiar? ¿Qué te interesa? A mí las ciudades, construir ciudades, vaya, mira... súper idealista yo. Y me fui convencida, terminé el colegio convencida que lo que quería era estudiar arquitectura. Solo apliqué a 2 universidades solo para arquitectura. Me acuerdo que mi madre me decía, pero no tienes una segunda opción, o sea, no quieres tal vez intentar, porque pues uno nunca sabe, tal vez no te da el puntaje, tal vez no ingreses. Y yo estaba convencidísima, yo le decía, no, mamá, yo, si no apruebo, yo ya veré, pero me voy solo con esto. Y me fui convencida y pues salió bien. Entré. Y los comienzos, entonces, nos estabas contando un poco antes toda esa trayectoria internacional, ¿no? De eso ha sido antes de Base 10, ¿verdad? Sí, nosotros cuando estábamos en la universidad, casi todos... Nosotros teníamos prácticas básicamente desde segundo o tercero de carrera. Era una época en la que se construía como si se fuera a acabar el mundo. Todos los estudios necesitaban gente. Incluso había, que no sé si sigue existiendo, pero entrábamos en una bolsa de trabajo del Colegio de Arquitectos de Madrid. Era una especie de
precolegiado donde entrabas en una bolsa de trabajo, los estudios entraban a ver esos alumnos disponibles, te contrataban en estudios donde hacías, vamos, lo que hacemos ahora. Básicamente empezabas ya redacción de planos, bueno, y entonces todos salíamos con bastante experiencia. Entonces terminamos la carrera, casi todo el mundo no pone su estudio nada más salir de la carrera, ¿no? Empieza a trabajar, tal. Llega la crisis 2010-2011, cuando no hablabas con uno que se había quedado sin trabajo, otro que... Bueno, era todo un desastre y entonces casi toda la gente que conocíamos relacionada con la arquitectura se iba a Europa, principalmente a Alemania, Suiza, que fue el caso de Gerardo. Nosotros, Latinoamérica, o sea, a Perú, Claudia se fue a Chile. Todos, cada uno por ahí, ¿no? Pasa el tiempo, yo en Perú sí que hice alguna obra, de hecho hice una obra de restauración bastante bonita, pero bueno, tuve a mis hijos allí, a ti te pasa un poco lo mismo, además eran nuestros maridos los que habían sido expatriados y tal, entonces fue una época un poco de parón, volvemos a España. En mi caso en el 2018 vuelvo a retomar contacto con esos compañeros que también se habían ido y volvían, y fue cuando empezamos con todo esto a coincidir, pues todo fue coincidiendo en un proyecto bastante grande donde tuvimos unos contratos temporales para colaborar en un hospital grande y dijimos, oye, ¿por qué no nos ponemos por nuestra cuenta, ¿no? Porque empezaban a llamarnos, pues tengo un amigo que quiere reformar su casa, oye, ¿por qué no? Si lo sabemos hacer, ¿por qué no? Y pues eso, al principio cogiendo obras pequeñitas porque no puedes abarcar más y luego comenzar es complicado y luego pues nos fuimos estructurando un poquito para abarcar proyectos más grandes y hasta ahora. ¿Y fue complicado entonces volver a España después de estar fuera? Fue complicado porque las cosas han cambiado mucho. Yo dejé el mundo de la arquitectura donde prácticamente lo más avanzado era hacer un plano en AutoCAD y encontré un mundo de 3D, renders y tal que o sea, fue difícil. Y luego es difícil ponerte a trabajar para ti mismo. O sea, una cosa es que tengas ese paraguas de tu estudio donde tú eres ahí una hormiguita, pero hay alguien que pone su firma, otra cosa es que la firma sea tuya. Ahí ya sobre todo que muchas veces tu mismo miedo te frena, porque luego te pones a hacerlo y al final dices, oye, yo sé hacer esto. Pero tu mismo miedo es el que te pone límites. Entonces, los comienzos sí son, sobre todo en cosas que estás menos... O sea, la arquitectura igual te desenvuelves mejor, pero poner un estudio propio pues tiene mucha parte de economía, gestión, donde yo tuve que contratar a una gestora porque no tenía ni idea ni de por dónde empezar. O sea, casi ni de hacer una factura. Quiero decir, ibas sí, ibas no. O sea, era una cosa que a mí me frenaba muchísimo. Pero bueno, hay que lanzarse porque si no, sí, te quedas ahí y no avanzas. ¿Y sigues con ese miedo, incluso ahora? No. No. No, pero porque ya sé dónde buscar ayuda, porque tampoco puedes abarcar todo. A lo mejor te desenvuelves muy bien en el diseño, pero, por ejemplo, en mi caso, no sé los demás, pero en mi caso la parte económica me espanta. O sea, a mí es algo que toda la gestión, papeleo, temas de abogados, o sea, no puedo. Entonces buscas quien te cubra esas necesidades, ¿no? Que al final es una parte súper importante a la hora de poner un estudio, porque claro. Entonces yo creo que ahora me siento más segura porque sé dónde buscar, pero miedo no. No, de hecho nos lanzamos a cualquier proyecto así como... Luego ya una vez que hemos entrado decimos, uy,
creo que vamos a tener que trabajar mucho. Y después de terminar los estudios, me habéis dicho antes una cosa que me parecía bastante curioso, y es que existen muchas salidas para arquitectos después de estudiar. No sé si nos puedes comentar un poco todas estas salidas y qué otras cosas han terminado haciendo otros compañeros. Bueno, o sea, es que en mi experiencia personal, yo pasé de trabajar en un estudio de arquitectura, 2011 se acaba, por cuestiones personales terminó yéndome a Chile, terminando de estudiar también, o sea, un tocar en todo el mundo académico de Chile, que es otro mundo completamente distinto a la Escuela de Madrid. Y llego un movimiento más, me voy a Perú, y en Perú retomo, no arquitectura, sino algo completamente distinto, pero me vuelvo un director de producción de una marca de accesorios. Nada que ver. Entonces dices, bueno, ¿qué me ha dado mi formación académica? Pues tal vez organización mental, que me sirve para desenvolverme en un cargo de casi jefe de producción, como podría ser un jefe de obra, ¿vale? En mi obra, en ese caso, era una obra menor, porque era un accesorio con mucha tirada de ejemplares, pero básicamente, pues eso. Entonces creo que nos da una formación que, en mi caso, fue completamente aislada, pero en otros, pues te da, pues, dependiendo de la especialidad que hayas escogido, puedes hacer asesorías. O sea, la arquitectura no solamente se ciñe en hacer una obra, en hacer una remodelación, en construir algo desde cero, sino ejercer un papel detrás de un escritorio, generando informes, generando análisis. Yo siempre he estado mucho hacia el lado también del urbanismo, entonces ese te da como muchas más salidas que solo el construir, el solo estar en un estudio generando obras nuevas. Hay muchas posibilidades, incluso me comentasteis el bombero, es algo bastante... Sí, y hay muchos directores de imagen, de cine, son los menos también. O sea, sí. lo normal es edificación, urbanismo, pero bueno, claro, hay muchas salidas. O sea, al final, pues como muchos otros trabajos, depende de por dónde vas tirando tú, ¿no? Pues gente que se dedica puramente a instalaciones, gente que se dedica al lado del urbanismo, arquitectos legales donde se dedican a resolver pues eso, expedientes de legalización, cosas totalmente diferentes. Sí. No es solo construir. Sí, es entender estructuras, por eso viene el enlace con bomberos, o de entender cómo organizar la parte final, más cinematográfica, ¿no? Claro, o sea, un bombero entra en un edificio donde se le va a caer el edificio encima y tiene que saber apuntalar. Y lo van a hacer ellos, porque lo tienen que hacer ellos. Entonces tienen que saber mucho de estructuras, ¿no? O sea, la oposición a bombero no debe ser complicada. Saben muchísimos de estructuras. Yo estuve mirando el programa a través de un amigo mío que estaba opositando, y te puedo decir que muchas cosas casi más que un arquitecto común. O sea, tienen que saber actuar muy rápido en algo que se les va a caer encima. Entonces no tienen ese momento que tenemos nosotros, vamos a estudiar dónde ponemos el puntal, no. Tienen que entrar ahí, tic, 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 y lo tienen que tener muy claro. Entonces, sí, hay varias salidas interesantes. Varias ramas, sí. Entonces, retomamos un poco vuestra historia de que pues habéis terminado de estudiar, pasáis vuestra primer gran crisis aquí en España, tenéis esa experiencia internacional, incluso en tu caso, Claudia, fuera del ámbito más directo de arquitectura. Volvéis a España con toda esta experiencia tan rica y decidís montar Base 10. Cuéntanos cómo está estructurado y pues empezamos ahí. ¿Cómo se estructura la empresa? Cómo fue un poco estos comienzos. Bueno, te he contado ahora un poco. Yo vuelvo en el 2018 y entro a formar parte de un estudio de una amiga de la universidad
que se dedicaba al mundo BIM, que es un mundo que a mí me resultaba como gigante, donde aprendí un montón a formar parte en un proyecto grande, ¿no? Donde necesitábamos incorporar gente que respetase unos contratos de confidencialidad un poquito complicados. Tenía que ser gente de muchísima confianza, porque no podía salir nada en redes, no podía, bueno, era un poco estricto el tema, ¿no? Entonces ahí me entero que Gerardo ha vuelto a través de un amigo en común y ya digo, Gerardo es la persona ideal. No ha podido venir hoy porque está en un proyecto fuera de Madrid, pero Gerardo es una persona noble, recta, sabes que no te va a fallar nunca. Y entonces esta otra amiga que también le conocía de la universidad me dice, bueno, pues perfecto, habla con él, quedáis, nada, empezamos los tres. Y entonces, una vez que termina ese proyecto, nos empiezan a llegar proyectos de reformas de pisos de amigos de otros amigos, de tal, y yo trabajaba muy a gusto con él. Y le digo, ¿por qué no? Vamos a poner algo. Y empezó siendo algo muy pequeñito. Si contratamos a alguien que nos llevase un poco las redes para darle ahí un impulso con lo que habíamos hecho cada uno por separado, porque tampoco podías publicar nada que no fuese de un trabajo común. O sea, hay muchos proyectos que hemos hecho con otros arquitectos que no se podían publicar. Entonces ahí estábamos un poco... Sacamos publicaciones de edificios que nos gustaban, cosas así que luego había que editar ahí un poco. Entonces cogimos un diseñador gráfico para el tema del logo, el nombre, que estábamos un poco perdidos, cómo queríamos llamarnos y tal, que fue bueno. Cogimos un gestor de cuentas, que era fundamental, y nos lanzamos ahí ya con 2 obras. Con las 2 primeras obras, los primeros años pues son terribles, porque eso no te da para nada y prácticamente el amigo de tu amigo queda muy contento porque le has regalado el proyecto. Pero luego eso te va dando la posibilidad de entrar en otras obras, el boca a boca es muy importante, esos clientes terminaron muy contentos con nosotros. Y las obras que vinieron a partir de ahí fueron a raíz de esas primeras obras. Entonces, al final, te sale rentable, porque a partir de ahí empiezas a crecer y pues ya empezamos con todo esto un poco más a estructurar. Nosotros somos un equipo donde todos hacemos prácticamente el mismo trabajo, pero cada uno tiene una especialidad. Gerardo y yo hicimos la especialidad, al hilo de la pregunta anterior, de restauración del patrimonio histórico. Entonces nos gusta mucho, hacemos informes de conservación de los edificios, nos gusta mucho el tema de la restauración. Ella, cuando se incorporó al estudio, fue porque nosotros llevábamos una línea como más clásica, más conservadora, y tuvimos pues un cliente que quería un proyecto súper loco y casi que no lo sabíamos manejar, y fue el año que ella volvió y digo, Claudia es perfecta para esto. La llamamos y salió fenomenal. Entonces, a raíz de ahí, pues nada, pues te quedas como parte del equipo, y cuando venga, o sea, fue un poco más adaptación a lo que pedía el cliente, para no tener un solo estilo, para no tener un solo campo en el que actúas, sino dar cabida a un montón de clientes más que igual no coinciden conmigo pero coinciden con ella, o que no vienen del mundo de restauración, sino que quieren obra nueva. Entonces empezamos a incorporar nuevos arquitectos que nos conocíamos todos de la universidad y estábamos todos otra vez volviendo de esa crisis, y dijimos, venga, arrancamos. Y entonces ahora nos hemos quedado con esas colaboraciones, que hay colaboraciones muy recurrentes, como es el caso de Carolina Ramírez, que es un estudio súper bueno dentro de la consultoría BIM, o Espacia, que son Daniel y Ana, que son 2 arquitectos que te preparan unas consultorías para inversores patrimoniales que son espectaculares. Entonces, con ellos son gente con los que repetimos porque trabajamos muy a gusto, estamos muy seguros de que lo van a hacer bien, y bueno, al final como que vamos creciendo y
por ahora nos va bien así. No sé si en un futuro llegaremos a ser base 30. No sé bien. Sí, que es un poco lo mismo que has comentado antes, ¿no? De que poco a poco pues vas sabiendo a quién preguntar, qué apoyo existe y cómo encontrar la solución a cualquier problema. Sí. Pero si tenéis ese especialismo de la restauración de patrimonio, ¿no? Sí. Sí. ¿Y eso cómo funciona? ¿Cuáles son los retos específicos ahí? Más que los retos, es que hay veces que cuando hay que intervenir en un edificio protegido, pues hay que saber cómo manejarlo a nivel de normativas, que suele ser un trabajo bastante acotado en cuanto a lo que puedes hacer y no. O sea, tú vas a un edificio donde tienes un grado de protección que no puedes tocar el portal porque tiene un escudo protegido en piedra, o una escultura, o una barandilla tallada en madera de no sé qué, que vino de no sé... O sea, hay muchas cosas que no se pueden tocar y el reto es cómo cambio este edificio de uso, por ejemplo, si tengo estructura protegida, distribución protegida, fachada protegida. O sea, al final es un reto más, es un condicionante más. Ya no es tanto un cliente que te dice me gusta este estilo, que te puede gustar a ti o no, sino es algo que no se puede tocar y que tu diseño tiene que partir de eso que hay. Muchas veces eso es complicado, o sobre todo a la hora de adaptar la vida que tenemos ahora todo, que vamos con el coche de puerta a puerta, que tal, hay veces que no puedes meter un garaje, hay veces que no puedes meter un ascensor. El tema de movilidad ahora hay que estudiarlo muy bien porque tiene que ser todo accesible, pero hay veces que no cabe un ascensor en este portal y hay que ver por qué patios puedes... o sea, hay que ver por dónde puedes hacerlo sin tocar esa estructura, sin tocar esa distribución. O sea, es bonito, pero es complicado. A veces te vuelves loco. Y este tipo de especialidad permite que la empresa gane dinero no solo en obras, pero en otras cosas. ¿Hay otras oportunidades que existen por tener esta información y esta especialidad? Sí, es un plano más que abarcas. O sea, al final... Pero es decir, con informes y con estudios se puede... Es que si nosotros no tuviésemos esa especialidad tendríamos que contratarla. O sea, al final tienes que saber cómo limpiar esa fachada, tienes que saber de estructuras antiguas. O sea, nosotros hemos encontrado edificios en el norte de España con una estructura íntegra de madera, forjados, vigas es más habitual, pero vigas, pilares, forjados, toda la estructura de madera, donde por una gotera te ha entrado humedad y eso se ha retorcido, y tienes que saber dónde ha empezado a retorcerse, cómo ha empezado a moverse el edificio, cómo frenar ese movimiento, cómo hacer esos recalces para que el edificio vuelva a sostenerse, donde tienes pilares de fundición que ya se ven poco... Bueno, claro, si te dedicas a esto, pues al final te llaman de edificios semejantes, ¿no? Al final, pues estos edificios maravillosos que ves en el centro de Madrid, tú no lo podrías tocar si no tuvieses esta formación. O tendríamos que contratar a alguien que lo supiese. Entonces, sí es o sea, entra parte de ese negocio porque damos soluciones a esos problemas. Si no, es que directamente no entraría en nuestra cabeza coger un edificio protegido, porque no sabríamos ni por dónde empezar. Sí. ¿Y ahí quién es el cliente? ¿Es el cliente final que quiere hacer reforma? ¿Es un promotor de rehabilitación de edificio? ¿O es el ayuntamiento? ¿Quién? Hay de todo. Depende del caso. Hay algunos... El ayuntamiento... Poco, o hay veces que lo que se busca... A ver... Es un tema un poco delicado, porque hay veces que la conservación de esos edificios, que han sido edificios familiares, que han ido pasando por herencias, han llegado a sobrinos, o sea, por decirte, ¿no? Han llegado ya, los propietarios son 10 personas que no tienen nada que ver, que no viven ya allí, que, por ejemplo, fue el caso de este que tuve en Asturias, ¿no? Ya iba pasando de padres a hijos, ya entraban ahí sobrinos porque empezaban a faltar esos hijos, los sobrinos no querían saber nada, pero ahí tienes que mantener. Es difícil mantener
edificios donde algunas veces hasta están vacíos y los seguros se disparan porque es un edificio vacío que se deteriora muy fácilmente, se te cae un canalón a la acera y está pasando una persona entonces todo esto hay que frenarlo. El ayuntamiento te obliga a actuar para frenar esos daños del edificio y muchas veces es insostenible económicamente para el propietario. Entonces hay veces que se busca declarar la ruina de ese edificio, la ruina económica, que es aquella en la que no puedes hacerte cargo de la conservación del edificio porque es impagable. Entonces ahí sí interviene el ayuntamiento a veces. Entonces depende, nuestro trabajo ¿cuál es? Hay veces que es restaurar y hay veces que es hacer ese informe de conservación del edificio para que se pueda tramitar la ruina. Hay veces que tramitamos la ruina, o sea, depende del caso. O hay veces que simplemente quieren cambiar el uso, pues porque ya en el sitio donde está, por ejemplo, el centro de Toledo, los edificios son maravillosos, pero ya casi que muy poca gente decide vivir allí porque es incómodo. Claro. No tienes un parking, o sea, un garaje en tu casa porque tienes una moldura protegida por cualquier historia. Entonces eso se hace un cambio de uso, se pasa a uso de oficinas donde el uso es mucho más de día, ¿no? Entonces es un problema para la ciudad que poco a poco se queda vacía. Ahí está el ayuntamiento donde te frena y donde tiene que hacer su estudio urbanístico de hasta qué punto hay que meter usos compatibles, pero no puede dejar de haber uso residencial porque si no sería una ciudad fantasma por la noche. Sí. Entonces... Porque ahí en el centro, en un casco histórico allí como de Toledo, ¿qué porcentaje del centro puede estar vacío? Tampoco vacío, porque sí que o no residencial. Toledo es una ciudad muy turística, entonces también esos hoteles y esa vivienda temporal también da vida a la ciudad. Yo creo que hay que manejarlo de tal forma que tenga un equilibrio. Y hay mucha gente que adora vivir en el centro porque, o sea, si a mí con 18 años me preguntas dónde quiero vivir, en la calle Comercio de Toledo, o sea, lo tengo clarísimo ahí, a ver el Corpus todos los en primera. Pero si me dices ahora que tengo hijos y que, pues te digo, no, claro, ahí no me voy, o sea, me veo con ese empedrado el carrito, me muero. O sea, que cada etapa también hay mucha gente que vive en el centro, pero no es tan cómodo como vivir en zonas más modernas donde tienes tu garaje y tienes tus ascensores y tienes... Ahora, precioso. Un rato, ¿no? Un rato. Y bueno, volviendo un poco a lo que es Base 10, ¿qué servicios vosotros ofrecéis dentro de Base 10? ¿Qué os encargáis? Nos encargamos de todo. Muy bien. Vaya. La idea es que todos los proyectos que nos lleguen logremos darle respuesta y la respuesta más adecuada a ello. Entonces yo creo que también ese ha sido el crecimiento orgánico que ha tenido Base 10 desde el inicio. O sea, Base 10 no se creó como una idea de, venga, vamos a unirnos y vamos a montar un estudio para hacer... No, o sea, Base 10 fue al revés. Base 10 le llegaron unos clientes, le llegaron unos requerimientos y se dieron cuenta, las dos personas que en ese momento estaban, que eran Cristina y Gerardo, que podían aunar esos conocimientos y esas ganas y montar algo para seguir respondiendo a esos nuevos proyectos que iban llegando. Entonces, el crecimiento de Base 10 fue como al revés, ¿no? Es un crecimiento, como lo dije anteriormente, muy orgánico, crecemos proyecto a proyecto. Como dijo Cristina, yo entré a Base 10 justo volviendo a España hace un año a cubrir una parte que ellos no tenían cubierta, ¿no? Un estilo distinto, un manejo de los exteriores, del paisajismo, de la vegetación en los que ellos no se veían con el suficiente conocimiento. Y tuvimos suerte. Pues que ya te habla de tal planta aquí porque las raíces son más superficiales y no interfieren con el cimiento. O sea, no puedes saber de todo. No puedes saber es de imposible. Todo.
Y lo bueno es complementarse y trabajar a gusto y bueno, nosotros nos hemos lanzado un poco ahí, nunca hemos dicho que no a un proyecto hasta básicamente ahora y los proyectos que decimos que no es por una falta de tiempo porque estamos muy hasta arriba y hay que dar unos plazos que a lo mejor el cliente no tiene. Pero siempre hemos cogido todo lo que nos ha llegado y si no hemos sabido resolverlo nos hemos buscado la vida para poder hacerlo y al final las cosas han salido a base de estudiar mucho también y de ponerse muy al día, pero... Y es precisamente esa actitud que ha permitido que el estudio crezca, ¿no? De no decir no y luego ya ha sido muy orgánico, pero ahora que habéis crecido poco a poco, tenéis más recursos de todo tipo, empezáis a tener un plan para... ¿Dónde veis el futuro del estudio? Pues la verdad es que estamos en un punto donde un plan como tal no, pero sí seguir en ese ritmo de trabajo que estamos ahora, que es que llevamos 4 o 5 proyectos a la vez, que está bastante bien, pero no dejamos de ser cercanos al cliente. O sea, donde todavía no queremos llegar a ser un estudio referente donde el cliente no tenga fácil el acceso a nosotros. O sea, que no pase por una secretaria que ahora te llama, que... No. O sea, en este sentido, bueno, lo que hablábamos, tú estás diseñando su vivienda y su vivienda es su intimidad. La gente te cuenta sus ritmos como familia o sus costumbres, lo que les gusta, lo que no les gusta, si me gusta leer en un sillón o me gusta sentarme por la noche tumbado y que cada uno tenga su sofá. Al final es tan cercana esa primera entrevista que no queremos perder ese trato con el cliente y si entras en... Sí, me va a traer más alegrías económicas seguro, pero voy a perder esa parte cercana que a lo mejor es ahora lo que nos diferencia o bueno, nos igualará a otros muchos estudios, pero sí nos diferencia de esos grandes estudios donde las cosas son mucho más frías y al final si nosotros ahora vamos un poco por la línea de la vivienda y ahora hacemos mucho interiorismo que antes no hacíamos y es esa cercanía al cliente lo que nos está trayendo ahora muchas alegrías, pues no lo queremos perder. Entonces, más que un plan, es seguir abarcando un volumen de trabajo que no haga que el cliente sea un cliente, sino que entra a ser parte de tu día a día y casi que algunos se convierten en amigos a raíz de ese proyecto. Sí. O sea, yo todavía el otro día en mi cumpleaños me felicitaba un cliente que se acordaba que era mi cumpleaños. Digo, qué bonito, porque al final entras, no sé, a mí eso me gusta, esa cercanía, habrá quien no, pero en nuestro caso nos gusta. Sí, ¿no? O sea, yo creo que esa... un plan estratégico de crecimiento a futuro no es lo que entra en nuestras cabezas. Es más un plan de seguir haciendo lo que nos gusta, de la forma en la que nos gusta y tener la capacidad de seguir esa dinámica que tenemos de proyecto a proyecto, ir generando futuros proyectos, porque realmente lo que nos centramos es en dar respuesta personalizada, la más acertada, en lo que para dejar tanto al cliente como a nosotros mismos con el resultado final contentos, porque eso nos garantiza seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Ese resultado y que todas las partes involucradas en todo ese proceso que no es rápido, porque tenemos que ser realistas y una reforma o una vivienda nueva o un mismo proyecto de interiorismo lleva tiempo. Llegar a la idea, desarrollarlo, llegar a un resultado y lo que nos gusta es sentir como esa plenitud de este es mi trabajo, este es el reflejo de mi trabajo, el reflejo de lo que me gusta hacer y de lo que dedico mi tiempo. Y eso es lo que nos ha llevado a crecer proyecto a proyecto, porque el crecimiento de Base 10 ha sido muy del boca a boca. Y eso no lo queremos perder porque eso es lo que nos hace estar encantados con lo que hacemos.
¿no? Esa es como nuestra bandera de crecimiento profesional. Sí, pero sí, hay una filosofía muy clara allí, por lo que yo entiendo, de que es muy centrado en el cliente, muy personal, muy cercano. Y entiendo que eso ha sido muy natural entre los socios. ¿O tomáis tiempo entre los socios para sentaros y hablar? Oye, ¿cuál es nuestra filosofía? Vamos a apuntar. Somos amigos, a mí lo de socios. Somos un equipo que disfruta mucho de lo que hace y claro que nos tomamos nuestro tiempo y incluso nuestro tiempo de ocio a veces para que nuestras familias se conozcan y seguir estando en esa... Lo que queremos es que no se pierda esa cercanía, pero entre nosotros, de nosotros al cliente, incluso entre proveedores. Nosotros, cuando un proveedor nos funciona, y en este caso con Línea 3 nos pasó, cuando un proveedor nos funciona, somos fieles. O sea, yo es que ni me lo pienso, y sobre todo ahora con el gran problema que hay de falta de profesionales, que es algo que a mí me asusta, que se haya dado tanta importancia a la formación universitaria y tan poca a la formación profesional, y ahora mismo a la hora de contratar un buen fontanero, un buen ebanista, te vuelves loco, te vuelves loco. Una locura. Entonces, cuando encuentras algo que te funciona, es como... Igual somos un poco conformistas, pero porque nos está funcionando ahora mismo. O sea, yo ahora mismo tengo un constructor al que llamo como primera opción. Si él no tiene en ese momento la disponibilidad, ya me busco otras cosas. En cocina sé a quién acudir, en ebanistas sé a quién acudir. Entonces eso te va dando... Eso también es un crecimiento, ¿no? Es un crecimiento porque entra a ser parte de ese equipo. Sí. O sea, yo ya... Y es mucho más fácil la comunicación, es mucho más fácil la dirección de obra. Sí. A mí cuando me viene el cliente, no, pero es que tengo un primo que es tal y tengo un conocido y me veo gestionando todos esos... Es verdad, sabes que ya de primeras la obra es complicada y siempre hay algún problema. O sea, si encima tienes que gestionar todas esas personas que no conoces, que no se conocen entre sí, que al final las disciplinas van entrando ordenadas en la obra, y es que ahora me he roto una pierna y hoy estoy con... Te vuelves loco. Entonces, cuando ya alguien te funciona, o sea, nosotros nos mantenemos ahí como... Vamos, sí. Es como un matrimonio. Pues termina siendo leal como una familia, total, ¿no? Total. De que al final sí existe esa estrategia y ese planteamiento, y es una filosofía que realmente no lo planificáis como tal con un papel, pero es una filosofía que estáis viviendo y es súper natural para vosotras. Claro, ha sido... Pero ¿os consideráis empresarias? No. Es una palabra que no nos gusta. ¿Y por qué? En el fondo, porque, bueno, yo me acuerdo que en la universidad nos decía un profesor, sois los más artistas de los técnicos y los más técnicos de los artistas. Entonces, esa parte artista nos hace no querer ser empresarios. Sí. Y de hecho, a mí es algo que me cuesta mucho, hablar la parte económica con el cliente. Fíjate, hasta ese punto, y al final dices, oye, esto al final es un trabajo. Pero hay veces que lo harías porque te gusta y así, y digo, no, tengo que... Si no crecemos. Si no, tengo que si no tener una parte económica detrás que me haga... En ese sentido, Gerardo es más... A ver. Pero tu imagen de lo que es un empresario entonces es muy ligado a números y a dinero, no tanto a la parte creativa, ¿no? No tenéis una imagen de un empresario artista. Ya crece. Sí, pero un empresario siempre busca esa forma de crecer, esa forma de avanzar, y nosotros... Es que nos gusta tanto lo que hacemos y disfrutamos tanto de lo que hacemos que casi te olvidas de que es un trabajo. Yo hay veces que no me quiero ir de ahí. Creo que el empresario tiene una connotación ligada al negocio y al crecimiento de negocio, que tal vez es lo que
esa parte tan formal, no tan artística, es la que nos hace echarnos un poco para atrás y querer considerarnos siempre y trabajar siempre desde la figura del arquitecto, ¿no? Pero sí, obviamente es algo esencial y dependiendo de cómo te plantees tu propio proyecto de empresa o del propio crecimiento que te quieras plantear, pues sí, habrá la necesidad de creerse un poco más el papel de empresario. Bueno, más que nada que al final Sí. la realidad es que es un negocio y Sí. tienes que cuidarlo y tiene que darte una rentabilidad, porque si no, ¿para qué estás aquí? O sea, al final igual es un poco idealista, pero sí que hay una parte de conciencia de que esto tiene que salir y que la gente que trabaja contigo pues tiene que sacar también una rentabilidad de esto, porque si no te va a desaparecer de ahí. O sea, sí hay una parte, pero bueno, lo de empresarios es un tema que no me gusta. Y volviendo a los proyectos que hacéis, desde que formasteis Base 10, con esto de que habéis estado trabajando fuera de España, ¿os ha llegado proyectos ahora ya teniendo Base 10 de fuera de España? O sea, ¿vosotros hacéis proyectos? Pues sí, pero más como proyecto, no como ejecución, claro, porque al final la ejecución tiene que ser una empresa local, tiene que estar allí, tiene que tener sus trabajadores allí, y eso sí que, en mi caso, que viví en Perú 7 años, sí que me entró un proyecto allí a través de una amiga que pues, ¿me harías un proyecto de interiorismo tal? Fenomenal, te lo hago, pero luego no te lo voy a poder llevar, porque ya solo el horario a mí me vuelve loca, o sea, tendría que empezar a trabajar a las 8 de la tarde. Entonces, eso es algo que no puedes coger de manera global, pero bueno, la parte de diseño y tal, claro que la puedes llevar. Y luego es que ahora la tecnología ha facilitado mucho eso, y a raíz del COVID la comunicación entre todas las partes es mucho, la gente se ha puesto al día. Efectivamente. Con todo. Entonces, sí que el otro día hablábamos con otra compañera nuestra que tenía el promotor en Ibiza, el constructor en Colombia, el equipo de diseño en Chile, y ella gestionaba todo desde España. Eso es algo que hace unos años era inviable. O lo podía hacer una empresa muy grande donde tenía sede en varios países, pero no podía hacer un estudio pequeño. Ahora es mucho más fácil. Pero es verdad que por esa comunicación directa que tenemos nosotros con el cliente, esto lo hacemos pues en esos países. Ella en Colombia también lo tiene muy fácil porque es de allí, tiene amigos y tal, pero te llama alguien de Noruega y dices, es que no sé ni por dónde empezar. Entonces, eso se puede hacer en algunos países que conoces o que tienes contactos, no en todos. En realidad nuestro trabajo se centra mucho a Madrid y alrededores, y bueno, por situaciones personales, pues sí hemos cogido algo, pues eso, en Salamanca, que Gerardo es allí, en Asturias, en Galicia, pero intentamos centrarnos en Madrid, ¿no? ese plano donde puedes abarcar. Sí, al final depende precisamente de esta conexión personal que podéis tener mucho más que dónde están. Claro, ¿no? claro, sí. Pues Así mira, que... aquí tenemos una tradición que terminamos siempre con las mismas 3 preguntas para todo el mundo. Y Eso entonces, es. pues vamos con estas 3 preguntas. Sí, bueno, pues la primera pregunta que os tengo que hacer es el mayor desafío con el que os hayáis encontrado en vuestra carrera profesional. Empezamos contigo, Cristina. Pues el tema de la tecnología y del avance vertiginoso que tiene. O sea, es una cosa... pues hablábamos antes de cómo empezamos nuestros primeros contratos en un estudio trabajando para un señor que se negaba a hacer los planos en un ordenador. Sí. Y tú llegabas sintiéndote importante porque sabías manejar AutoCAD a la perfección, y ahora de repente te llega un chico de 20 y tantos recién salido con un móvil que te hace así, te levanta el 3D y dices, Dios mío, o me pongo al día o me van a comer. Y además es que según te vas poniendo al día ya te vas quedando atrás. O sea, es una cosa, es un ritmo que da miedo. Entonces, ese es uno de los grandes. Y luego, pues esta etapa tan complicada del COVID en el que
perdíamos justo nuestra parte importante, que era ese trato directo con el cliente. O sea, había gente que no quería salir de casa, ha habido proyectos de interiorismo que hemos puesto hasta el último cenicero porque no pisaban una tienda. O sea, hemos gestionado todas las compras. Eso fue un reto, no lo habíamos hecho nunca. El gestionar tú las compras es muchísimo trabajo y se hizo. Entonces, eso fue uno de los grandes retos. Pero sí, el mundo de la tecnología a mí me... Y luego, es que nosotros empezamos dibujando a mano, entonces somos muy... Somos de papel y lápiz. Somos más artistas que informáticos, entonces esta parte nos cuesta. Nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, igual. en tu caso igual, ¿no, Claudia? Yo creo que sí. O sea, el reto más grande como estudio es intentar mantenerse al día en la tecnología, para darle respuesta de cara al cliente a lo que nos está pidiendo. Y ya tal vez por sacar otro, es el mismo, lo que hablábamos antes de las mismas exigencias del cliente, ¿no? Ahora nos estamos encontrando con clientes mucho más exigentes hasta el detalle del cenicero. Quiero que me pongas ya no solo una pieza de arte, que muchas veces antes tal vez te lo podías encontrar, porque dependiendo del espacio que crearas, querían que hasta los cuadros fueran acorde con ese concepto que tenían de espacio. Pero ahora es que hay detalles, o sea, las lámparas, el comentario que hicimos antes de ¿qué luz pongo? ¿Cálida o fría? Sí. En la mesita de noche, y dices... detalles tan pequeños, sí. Que te parecen tan personales, pero ahora hay clientes tan exigentes que hasta ese mínimo detalle es el que quieren que tú seas el que le diga. Es que en la mesita de noche del lado derecho pon una bombilla de tanto en luz cálida. No, entonces eso es un reto diario, o sea, ya no es sino un reto diario, proyecto a proyecto, exigencia, pequeño detalle, que ya se va, aparte de o sea, el cuidado que tengas que tener en el detalle de una construcción, de una obra nueva, de acabados arquitectónicos como tal. Esas exigencias personales del cliente son cada vez mayores. Y tú antes hacías un servicio casi de asesoría, y ahora el cliente viene con 40 imágenes, con un bombardeo de: es que he visto tanto que me gusta que no sé ni cuál es mi estilo. Vamos a ver. O sea, es verdad, y antes no te pedían interiorismo para una vivienda común, y ahora todo el mundo quiere con interiorismo. Entonces es una cosa que está cambiando y que todo el mundo sabe de todo, porque la información es muy directa. Claro. Entonces, ahora cualquiera tiene acceso a este tipo de imágenes. Antes te las tenías que imaginar tú. Sí, claro, desde entonces, luego. Antes la gente tenía su estilo mucho más claro, y ahora ves 80 cosas que te gustan, y o sea, nuestro trabajo a veces es coger los pies y ponerlos en la tierra y decir, claro, es que esas casas pues tienen un espacio que nosotros no disponemos ni de ese espacio ni de esa luz. O sea, hay muchos condicionantes por los que no vas a poder conseguir esto, pero puedes conseguir cosas muy bonitas con lo que tienes. Entonces ahí entras como un poco... Muy bien. Pero bueno, el mundo está cambiando, habrá que adaptarse. Eso es. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, que es el gran aprendizaje que os lleváis en vuestra andadura hacia el éxito. Aprendizaje, pues que hay que seguir aprendiendo. O sea, el aprendizaje es que no te puedes conformar con lo que tienes, que hay que ponerse al día constantemente, que hay que hacer un esfuerzo, porque yo antes llegaba y me ponía una serie en la tele, y ahora me busco qué materiales nuevos han salido, cómo se ejecuta, cómo... O sea, al final el aprendizaje es hasta qué punto puedes llegar a dar de sí, ¿no? Para estar y no conformarte. Que hay que aprender constantemente, ponerse al día constantemente, y bueno, que eso es un esfuerzo. Claro. O sea, ¿Y en tu caso, Claudia? Yo creo que o sea, la enseñanza es la importancia de rodearse de personas de tu entera confianza. Yo creo que esa es la mayor enseñanza que tenemos como equipo. Somos un equipo gracias a eso.
a que tuvimos la buena suerte de encontrarnos, y de anclar, o sea, lograr anclarnos 5 personas distintas en un mismo camino y tener esa y saber que tenemos esa respuesta de confianza infinita en que lo que vas a hacer es lo que necesita el equipo como tal, ¿no? O sea, conocer tus limitaciones. Claro, también, o sea, eso implica no solo eso, el otro. Claro. O sea, eso implica que llegue un proyecto, sentarse y decir, venga, lo cogemos. ¿Alguien puede con esto? ¿Alguien se siente capaz de desarrollar esto y darle respuesta? Y tener la confianza suficiente de decir, pues no, mira, me queda grande. Y en ese me queda grande tal vez o es un pasito más hacia el crecimiento de buscar a alguien que sea capaz, o de decir, no, esto nos queda grande y no nos vemos en la capacidad en ese momento de afrontarlo y lo dejamos escapar. O tal vez es un escalón más para crecer. Pero yo creo que la enseñanza es eso, lograr rodearte de personas que te den esa tranquilidad o ese colchón para decir, bueno, aquí me tiro y no me caigo, ¿no? Sí. O me tiro y no me voy a pegar tan duro, ¿no? Genial. Y bueno, pues ya acabamos la última pregunta, que es que si pudierais volver a cuando teníais 16, 18 años, ¿qué consejos le daríais a vuestro yo del pasado? Yo soy poco de consejos y además creo que las edades hay que vivirlas y cada edad tiene lo suyo, y con 16 años, aunque te llegue un consejo, te va a entrar por aquí, te va a entrar por allí. Pero la verdad es que yo ahora, echando la vista atrás, creo que he tenido la suerte de estudiar en una universidad buenísima y he aprovechado pocos los recursos con 18, con esa primera llegada de la universidad. O sea, a mí me gustaría volver ahora a un aula magna con una de esas clases magistrales que había antes, de esos profesores que sabían tanto y que tú te sentías ahí una hormiga, y en ese momento pues lo único que quería es el descanso para ir a tomar un café y hablar con mis amigos, ¿no? Entonces sí aprovecharía más los recursos, le daría, en mi caso, que es una espinita que tengo clavada ahí, más importancia a los idiomas. O sea, a nivel académico le daría unos cuantos consejos, pero en el otro aspecto no, cada edad tiene su cosa y hay que vivirlo y bueno. Yo creo que mi consejo sería que realmente te vayas y dediques ese tiempo que cuesta a esas edades dedicarle a la parte académica en algo que sientas que te llama. O sea, en nuestro caso fue la arquitectura y las dos lo tuvimos muy claro desde el principio. Sé que no es fácil, hay gente a la que le cuesta mucho decidirse, pero que se tomen el tiempo. Yo creo que cada vez se le exige más y dar más resultados y generar más, ¿no? A la sociedad en general, a las personas. Y yo a veces siento que es que vamos muy deprisa, y exigirle a alguien de 16 años que decida qué quiere estudiar y a qué se quiere dedicar todo el resto de su vida es un poco como ¿qué me estás pidiendo? O sea, si no sé qué quiero comer mañana, ¿no? Entonces que se den como el tiempo para decidir realmente, y que la vida es muy corta y que las edades se tienen que vivir, y que me encantaría que todo el mundo lograra tener esa vocación y ese concepto de esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me hace feliz en la vida. Y encontrar eso no es fácil. Y dedicarle, para poderle tener una dedicación a desarrollarlo, ¿no? Porque nadie dice que es fácil. Por más de que lo quieras y por más de que nosotros amemos la arquitectura, a veces, esta mañana me reía con Cristina y le digo, voy a contestar esa pregunta, que estudiar otra cosa. Sobre todo ahora. ¿Sabes? Porque a veces te planteas y dices, pero... O sea, ¿qué es esto? O sea, no es fácil. Y lo único que lo hace más llevadero es la pasión que sientas por ello. Claro. Entonces... somos un poco idealistas, ¿no? Un poco, todavía estamos así como... flotando. ¿Son empresarios? No somos empresarios, somos arquitectos.
Pues, oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me ha encantado escuchar vuestro concepto, vuestra filosofía. Enhorabuena por crear algo tan especial que es ese equipo y esa filosofía, estas personalidades. Y no os preocupéis, no lo voy a llamar una ventaja competitiva. Gracias. Pero bueno, muchas gracias por venir y yo creo que nada. para mí, desde luego, sí ha sido interesante. Muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias por A participar con vosotros. nosotros en este podcast. Y bueno, pues esto ha sido todo con Base 10.